acompañar en la segunda parte. Ya prácticamente estamos por finalizar porque es un tema, como ya les decía al inicio, súper pequeño, entonces no es mucho lo que tenemos. Veremos si Francisco se nos suma. De todas formas, igual yo voy a donde teníamos la presentación para tenerla ahí compartidita. Y cuando ingrese Francisco, si nos logra acompañar, pues ahí lo vamos a ir viendo. ¿Tiene, verdad, la presentación a la vista, Xochitl? Sí, profesora. Ah, ok, Sí. perfecto. Y bueno, estamos hablando nada más en cuanto al acuerdo, en cuanto a la parte de los elementos que debe de tomar en cuenta como puntos claves en la relación de negociación. Y bueno, la parte de poder hacer referencia, yo les decía de que la fuerza o el poder no la ejercen los interlocutores, que son las partes que están negociando en el conflicto colectivo, en el conflicto individual, sino que aquí efectivamente, perdón, ellos son las partes, ellos son los que tienen el poder no lo tiene el tercero imparcial, que en este caso es el funcionario. El funcionario, yo les decía, solamente está vigilando de que las propuestas de solución a ese conflicto no transgredan lo dispuesto en la ley o no se contrapongan a lo que la ley dispone o dice o regula, sino que estén dentro del mínimo de garantías establecidas por el Código del Trabajo o convenios, en caso que sea convenio colectivo, reglamentos internos y cualquier ley laboral que tenga que ver mucho con el tema de que están negociando. Entonces las partes, el poder lo tiene efectivamente el trabajador o los trabajadores, y los tienen el empleador, que son los interlocutores de la negociación, y los acuerdos, que es el último elemento que teníamos por ahí, que ya lo habíamos hablado, de que es alcanzar el mejor acuerdo posible que puedan satisfacer, pues, que puedan satisfacer, digamos, todas las necesidades o los intereses de las partes que están dentro del proceso. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como estrategia, que es importante en el primer punto, que les expliqué, es los elementos que son clave dentro de la relación. En cuanto al conflicto, en el caso de que sea notorio o oculto, es tomar en cuenta básicamente como elemento primordial, que es la parte y es la causal de la parte de la relación del trabajo, que las partes que intervienen dentro de una negociación son, digamos, tienen un atributo principal o importante en las tomas de estas decisiones, porque ellos van a marcar, digamos, intereses o van a proponer soluciones que son de intereses muy propios, que son intereses muy particulares, pero que son parte del subjetivo de la relación de trabajo. También la parte de que el acuerdo es un elemento material de la relación de negociación. ¿Por qué es material de la negociación? Porque constituye básicamente su objetivo. O sea, ustedes desde el momento que tienen un conflicto y llegar a una negociación es porque van con una meta, porque ustedes quieren obtener un propósito, porque quieren obtener una finalidad, y la finalidad básicamente es que se te reconozca el derecho, en el caso de los trabajadores, y en el caso de los empleadores, pues simplemente porque están siendo obligados, están siendo llamados a comparecer, y el objeto de ellos es poder solucionar el problema ahí sin que esto trascienda la vía jurisdiccional, ¿ya? Y dejar claro la posición que ellos tienen como empleadores, al igual de la posición de los trabajadores. También es importante dentro de las estrategias a tomar en cuenta, la relación de negociación se da cuando concurren los elementos básicos necesarios que ya les habíamos hecho referencia, pero sobre ellos se debe desarrollar la parte de las negociaciones, siempre tomando en cuenta esos 4 elementos para poder crear un poco de dinámica dentro de la negociación, evitar que las partes concurran a negociar de manera molesta. Esto lo tiene que percibir desde inmediato al inicio de las negociaciones los conciliadores, que en caso de que las partes, sean trabajadores o sean empleadores, lleguen con ánimos exaltados, evitar iniciar una negociación en ese estado, y si lo considera prudente, poderla reprogramar, o caso contrario, hablar de forma individual por cada una de las partes. Esa es parte también de rol que tiene que jugar el conciliador. Entonces, y también es parte de la estrategia del negociador. Entonces, esta dinámica básicamente se caracteriza en la parte del ejercicio del poder,
que las partes pueden y se les tiene que reconocer para efecto de evitar mayores molestias, pero que lo van a hacer a través y lo van a ejercer mediante el diálogo. No es que el poder es llegar a golpear mesa, a pegar 2 gritos o 4 gritos y querer amenazar a las contrapartes. De eso no se trata el poder. El poder es proponer medidas de solución al conflicto a través de ahí, en la mesa de negociación. Eso es el diálogo, es súper importante. Y por último, que no se debe de iniciar ninguna fase dentro de la dinámica de la negociación sin antes estar claros efectivamente en identificar bien el conflicto en primer lugar. En segundo lugar, cuáles van a ser los elementos, los 4 elementos que estén presentes dentro de los sujetos que son parte, digamos, de las negociaciones y para poder tener una visión completa y un panorama más claro de la situación, y cuando lo considere oportuno, el conciliador pueda proponer alguna medida de solución que abone y que las partes no las han presentado ante la mesa, puede perfectamente proponer esa solución. Que esa es una de las ventajas y también diferencias con las mediaciones ante la DIRAC o ante otros procesos que no son meramente laborales, que en la conciliación ese tercero imparcial puede proponer soluciones al problema, o sea, otras propuestas puede dar el conciliador, pero quien tiene la última decisión son los interlocutores, en este caso las partes en contienda, sea trabajadores o sea empleadores, ambos son los que toman la última palabra y toman la decisión. El conciliador solo propone posibles soluciones, ¿verdad? Alternativas de solución. En la parte de la mediación que se lleva ante la DIRAC, esas partes no pueden proponer alternativas de solución. Difícilmente. Se les toma como injerencias y no va dentro de la parte de su misión como mediadores, pero la ventaja que en laboral sí tenemos esa diferencia. Entonces, hablando, vamos con la siguiente, de los métodos de instrumento de negociación. Ya solamente nos quedan 2 diapositivas para que terminemos esta temática. Es importante tomar en cuenta la parte de la negociación laboral. Cuando nosotros hablamos de una negociación laboral en el mundo que tenemos hoy por hoy, de todas las empresas, las instituciones que están activamente autorizadas o habilitadas para laborar, estas necesariamente se ven siempre con la necesidad de realizar estas negociaciones a lo individual o a lo colectivo. En cada una de ellas hay modalidades distintas de poder negociar, aunque la finalidad siempre es la misma, que es buscar solución al conflicto. Hay a veces que los negociadores, los interlocutores buscan, digamos, formas muy clásicas de poder negociar y poder llegar a acuerdos laborales. Ante todo, deben de tomar en cuenta que la negociación laboral presenta una serie de características que la hacen peculiar y que están sujetos a modificaciones constantemente. Entonces, no es que nos van a enseñar a que este debe ser un ritual que tenemos que cumplir, que estos son los pasos para poder negociar. No, tenemos la facilidad de ser abiertos, de ser espontáneos dentro de las negociaciones laborales. Si las partes están de acuerdo, inclusive de negociar fuera del lugar de trabajo en horas inhábiles, perfectamente lo pueden hacer siempre y cuando están abiertos a una posible negociación. Durante las negociaciones, ¿por qué el proceso está, digamos, regulado de manera legal? Bueno, porque en primer lugar lo dispone el Código del Trabajo, lo regula el Convenio 98, que es sobre la parte de las negociaciones en materia laboral en cuanto a los derechos de los trabajadores representadas por las organizaciones sindicales. Ahí lo tenemos dispuesto. Recuerden que les hice referencia a la ley 290, que también ahí está dispuesto. La parte de la ley 260, que es la ley del Poder Judicial, también dentro de los mismos hace referencia a facultades a los judiciales de poder agotar, previo a iniciar una audiencia de juicio en materia laboral, ellos tienen que agotar esa etapa de conciliación dentro de la misma audiencia, pero lo que andan buscando, la verdad, es poder no solamente, digamos, llegar a una solución pronta al problema y a archivar la diligencia, sino sobre todo que lo que se vaya a proponer como posibles soluciones sea viable para las partes. Entonces, el judicial también insta a las partes sobre la necesidad y la ventaja de poder llegar a este acuerdo y como parte de continuar con una convivencia normal y cotidiana en el caso de los trabajadores activos sin tomar represalias de ningún tipo.
Entonces, esto van dentro de los métodos que debemos de tomar. Entonces, la parte de los tipos de negociaciones, ya hacíamos referencia que está la individual. La individual de negociaciones se origina en virtud de conflictos o problemas disciplinarios. Cuando se inicia una negociación individual es cuando atañe o solamente están lesionando derechos de solamente un trabajador. Entonces, este trabajador comienza a hacer uso de los recursos administrativos internos establecidos en su reglamento interno para poder, digamos, hacer valer su derecho. Recuerden que cuando son por llamados de atención, por cuestiones disciplinarias, el trabajador tiene el derecho de poderlos reclamar y objetar dentro de los 30 días calendarios de recibida la notificación de ese llamado de atención o de la medida disciplinaria. En el caso de que no sea aceptada, perfectamente puede solicitar una reunión y es ahí donde entran las negociaciones individuales. Pero nada más es para ventilar ese problema que a título personal el trabajador tiene y anda buscando solución. Y el colectivo ya sabemos que es cuando atañe a todos los trabajadores o a la mayoría de los trabajadores de esta empresa, entonces se nombran a sus representantes para poder resolver esos conflictos porque prácticamente a terceros que lesionan y buscan esa representación colectiva, pues las partes protagonistas son el empleador y los representantes de los trabajadores en dicho conflicto. Entonces, en la diapositiva 8 les hago referencia a los requisitos de formar, digamos, o de formular, más que de formar, es de formular los acuerdos más acertados, más reales, en la cual usted puede llegar a un buen acuerdo. En esto es importante que al momento de que logren reconocer los derechos dentro de la negociación y se vaya a elaborar el documento de acuerdo, que es lo que conocemos como acta acuerdo, dentro de una negociación, este debe de tomar en cuenta el reconocimiento de estos requisitos. En primer lugar, la sencillez. Entonces, la sencillez, ¿por qué? Porque la manera en cómo debe de ir redactada el documento o el acta acuerdo debe de ser lo más sencillo posible en el sentido de no elaborar actas acuerdo de 3 o 4 páginas que sean extensivos, porque tal vez a veces son hasta repetitivos las cláusulas que ponen dentro de los acuerdos. Entonces lo que se busca es que sea lo más flexible en cuanto a lo hecho, que se plasmen de forma comprensible, porque para eso tenemos la parte de la claridad, porque la claridad dentro del documento también es primordial y va de la mano con la parte de la sencillez. El hecho de elaborar un acuerdo corto, muy resumidito, no implica de que este no va a ser claro, perfectamente se puede redactar. Entonces, los conciliadores son los que tienen esta gran labor de poder redactar el documento que sea sencillo, que sea de fácil comprensión. Cuando decimos también sencillo, ¿qué quiere decir? Que el léxico o las palabras que se utilicen en el acta acuerdo sean comprendidas por las partes. Porque si bien es cierto, puede ser que el representante del empleador o el empleador entiendan algunas palabras que son legales o son jurídicas que están dentro del código, hablando legalmente. Pero para los trabajadores que tal vez no tienen una profesión o si tienen una profesión, pero su profesión no tiene que ver nada con derecho, entonces les es más difícil comprender algunas terminologías. Entonces, el conciliador, que es el que está redactando el acta, lo tiene que hacer con un vulgo, con un vocabulario tan sencillo y de fácil comprensión para las partes que son protagonistas de la negociación. Y debe ser lo más claro posible. ¿Okay? No pueden dejar puntos que se tiendan a interpretar en un segundo sentido porque puede ocasionar problemas posteriores e incumplimiento del acuerdo por cualquiera de las partes. Que ya ahí lo tengo como tercer requisito, pero aquí ya lo abordamos de una sola hablando. Entonces debe ser lo más claro, que no se tienda a más de una interpretación para que las partes no la utilicen de manera conveniente, porque en lugar de abonar en la negociación, más bien van a causar un perjuicio porque están perdiendo tiempo y al final van a tener que hacer uso de la vía judicial y no es lo que se quiere. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que evitar ante todo. Y la parte de la integridad está referido a que dentro de los acuerdos deben de ser, digamos, transparentes en cuanto a los puntos que ustedes van a reclamar.
Como yo le dije en su momento, deben de ser reclamaciones reales sobre vulneración, perdón, o violación a derechos que efectivamente lo podés probar, lo podés demostrar que efectivamente se están realizando. Entonces, pedir realmente lo que se te ha violentado, nada más que eso, sin agregar ninguna otra petición, la cual no era de conocimiento del empleador, porque ahí no estás cumpliendo con la integridad como interlocutor, y que los empleadores al momento de las negociaciones no estén sacando a colación al momento de la misma hechos que pasaron de vieja data en la cual se vio involucrado el trabajador, pero para poder entorpecer las negociaciones buscan cómo sacar toda la caja de sucia de lustrar de los trabajadores, que las tienen ahí guardaditas en los expedientes. Entonces, al momento de las negociaciones, para no querer ceder o para dejar mal al trabajador ante el funcionario, ante el otro interlocutor, simplemente agregan acontecimientos o hechos que nada tiene que ver. Entonces, en eso es muy, muy importante tomarlos también en consideración para efectos de que cada una de las partes tenga esa integridad. Eso hasta tiene que ver mucho con la parte de la ética, ¿ya? Pero hay a veces empleadores que realmente no saben lo que es y simplemente pues hacen su gusto. Entonces es importante que tomen en cuenta el significado de lo que se va a plasmar, y las conclusiones del mismo acuerdo deben de ser también muy claras, deben de ser, digamos, que los acuerdos laborales no pasen, digamos, por pruebas de comprensión. Eso lo tenemos que evitar dentro de una mesa de negociación. Y bueno, y quedar en la parte de la integridad los puntos necesarios, o aquellos que más que los necesarios, yo les diría los innecesarios. Aquellos puntos que son innecesarios en la mesa de negociación debe de quedar fuera de ella. Eso es que es parte de la integridad que debemos de tener. Y por último, pues hablemos ya del enfoque para finalizar, muchachos, el enfoque estratégico que se debe tomar dentro de las negociaciones. Para ello es importante tomar, digamos, dentro del, tener claro cuáles son esos métodos para poder negociar en materia de trabajo. En primer lugar, deben de basarlas ustedes como parte del enfoque estratégico, aun cuando lo tenemos que es algo natural en la relación humana, sí, porque ya les dije, constantemente estamos negociando en todos los ámbitos, en todo lo que nosotros nos movemos, tenemos que estar negociando, pero esos métodos de negociación deben de basarse en una atención, digamos, sistemática y rigurosa de aspectos muy importantes, como es la persona, como es el objeto, como es la organización en sí o la empresa, y la parte de la logística que debe de estar al momento de las negociaciones, dónde lo van a hacer, si ya lo van a hacer dentro de la empresa, fuera de la empresa, ante el Ministerio del Trabajo. Esos son elementos que deben de tomarse en cuenta y tener un enfoque más claro de estas negociaciones. En segundo lugar, para gestionar un conflicto hay que identificar sus causas, es decir, qué fue lo que originó el problema, para que al momento de la negociación dejar claro y evitar que esos hechos vuelvan a repetirse por parte del empleador o de los trabajadores por donde se origine, y que puedan automáticamente generar otro conflicto a futuro. Entonces, tienen que evaluarse su alcance, las consecuencias del mismo, lo que también se vaya a acordar dentro de la negociación, las consecuencias en posibles incumplimientos también se tiene que medir y se tiene que proyectar al momento de la negociación, los intereses de las partes al momento de la negociación, y elaborar un plan de acción, como yo les decía, un plan B en el caso de que su propuesta no sea aceptada. ¿Cuál sería una segunda propuesta que ustedes puedan replantear al momento de la mesa de negociación? Es parte de la dinámica, es parte del juego de la negociación. Y por último, la parte de que la negociación laboral especialmente está diseñada más como que con ciertas técnicas y métodos en materia colectiva, aunque ya les dije que es válido también en negociaciones individuales, pero se mira más estas dinámicas y estos roles en las negociaciones colectivas, porque estas van de forma dirigida o están vinculadas a ciertos objetivos y estrategias que deben de cumplir en cuanto al mínimo de tiempo de negociación, en cuanto a las representaciones de cada una de las partes, en cuanto a la ausencia por parte de uno de los interlocutores en las negociaciones,
solamente se le permite la ausencia en una de las reuniones de negociación. En caso, tiene que justificar el por qué no llega a las negociaciones. En caso que no llegue a una segunda, es sustituido por otro interlocutor, esto sea para trabajadores o sea para empleadores. Entonces, en estas negociaciones se mira un poco más estos roles y estas dinámicas y estos métodos de acción en la negociación para poder llegar a un acuerdo. Entonces, ahí básicamente tenemos el enfoque, y ya la práctica es todos los conflictos colectivos que se generaron y que hablamos la semana pasada. Y ahí, pues, muchachos, es lo que tenía que compartirles en la parte de lo que es las negociaciones. Y lo que teníamos, si ustedes pueden ver, es un material relativamente corto, es un material que es relativamente sencillo y de fácil comprensión. En el video, aquellas palabritas que tal vez ustedes no entiendan, que estén en el material de lectura, se los expliqué en el video para que ustedes también se auxilien de eso. Para el examen de la próxima semana les recomiendo siempre hacer una lectura previa a su material. Yo sé que no van a estar memorizando nada porque prácticamente lo vamos a hacer a través de ejercicios, pero recuerden de que van a haber casos de análisis, y para que ustedes puedan responder esos casos de análisis que tienen que interpretar, tienen que analizar, tienen que relacionarlo con la ley, y todo eso lo tienen ustedes en su material. Entonces, no está de más, porque aún, muchachos, si ustedes no manejan la teoría, difícilmente pueden poner la práctica, o que la vayan a hacer de forma atinada. En el caso, y mucho se dio en uno de los trabajos, yo ahorita estoy pendiente de revisar el trabajo de la sesión 9. Tienen revisado el trabajo de la sesión 8 y tienen revisada la de la sesión 10. Me falta revisar el trabajo de la sesión 9 porque son la de los dos casos que ustedes tenían que resolver. Y yo creo que ahí lo tenemos, no recuerdo, ahí la de la 11 no he revisado porque todavía se vencía hasta la medianoche de ayer, y apenas habían como 7 u 8 personas que me habían enviado el trabajo, y yo sé que hay algunos que por alguna omisión no incorporaron algo dentro del trabajo, me hacen un segundo envío. Entonces, para no estar corrigiéndolos todos, entonces siempre tomamos en cuenta el último, y ese es el que corregimos, aunque al final pues ya tenemos instrucciones por parte del ingeniero Ernesto que cuando sea así es mejor revisarlos todos para evitar y poder contestar preguntas o inconformidades que tengan ustedes respecto a sus notas. Entonces lo más sano es corregirlos todos, los envíos o intentos que hagan de envío de tarea, aunque la calificación sea la misma en todo, aunque le pongamos el último es el que vale, porque es el último que ustedes enviaron ya corregido, subsanadito, pero esa nota se le pone en todos los envíos que ustedes realizaron de las tareas, solo para que quede claro y evitar problemas ahí en la plataforma. Entonces es importante, muchachos, que si ustedes no manejan la teoría, la práctica difícilmente la puedan resolver. En el caso que se dio de ese ejercicio de la sesión 8, yo les planteé un caso de 13º mes que le debían alrededor de 3 años de 13º, y muchos, pero muchos alumnos me calcularon por 3 años el 13º mes, cuando el código del trabajo, y se los dije en sesiones sincrónicas, es lógico, fueron alumnos que nunca se conectan a clases sincrónicas, pero en el mismo código y en el mismo material, muchachos, les he puesto que el aguinaldo del 13º mes no es acumulable año a año, solamente se debe de pagar el máximo de tiempo es de 1 año, el cual equivale a 1 mes de salario, o bien la parte proporcional de los meses laborados, ya desde el 1 de diciembre hasta el último día que elaboró en el año, que es la fecha de finalización de la relación laboral, que en cada caso es indistinto. Entonces es el proporcional, y muchos me los calcularon. Entonces, si vos no manejas esa teoría y si no te acordas o ni siquiera lees el material, vos te pones a calcular. Entonces, automáticamente ese ejercicio ni siquiera te reconocería un puntaje parcial. Automáticamente el ejercicio es tan malo. Ustedes que son ya futuros contadores, pues son la mayoría estudiantes de contabilidad, un error de números, ustedes saben que son consecuencias para una empresa, para un cliente catastrófica. Entonces ustedes no pueden dejar pasar eso, ustedes no pueden justificar cualquier error en cuanto a cálculo, ustedes tienen que ser lo más exacto posible, porque pueden evitar cualquier conflicto también judicial, cualquier tipo de sanción de la administración tributaria para sus clientes, y ustedes son los responsables de llevar
ese control. Entonces, en materia de cálculos, igual, no pueden ustedes estarme calculando por 3, 4, 5 años aguinaldo cuando sabemos que no prospera, que no es acumulable año por año. Entonces, es importante que tomen en cuenta la parte teórica y la podemos aplicar en muchos casos. La podemos aplicar en vacaciones, la podemos aplicar en indemnización por tiempo laborado. Entonces, no dejen de darle una lectura al material, chicos, es solamente mi recomendación final que nos queda por compartirle. Y ya saben que cualquier consulta, si estamos dentro de las horas y ustedes están haciendo su examen en horas que puedan pedir el auxilio de soporte como de mi persona, con muchísimo gusto voy a estar al pendiente para poderles aclarar cualquier duda que tengan del examen, porque a veces son problemas de redacción del caso, del problema, y que tal vez ustedes no entienden. Entonces, perfectamente me pueden escribir con toda la confianza que voy a estar también pendiente. Es lógico que a ustedes no los voy a abandonar, yo los tengo en la mente, a todos los que se han conectado en estas sesiones sincrónicas. No voy a discriminar absolutamente a nadie porque si me escriben, por ejemplo, jóvenes que nunca se han conectado a sesiones para hacer consulta, con muchísimo gusto los voy a atender, pero los voy a atender dentro de horas, digamos, de efectivo trabajo. En el caso de ustedes, Xochitl, Francisco, don José, Rubio, don Gregorio, los que siempre sé que se han estado conectando, cualquier hora que ustedes hagan su examen y van a hacer la consulta, yo voy a estar disponible, aunque lo hagan ustedes de noche, yo voy a estar pendiente con ustedes siempre, así que con toda la confianza pueden consultarlos, ¿ok? Entonces no me queda más que agradecerles por haberme acompañado durante este cuatrimestre. Me disculpo por cualquier omisión, alguna palabra que causó algún malestar de mi parte. Igual mi disculpa, pues igual somos humanos y a veces erramos. Espero que la asignatura haya llenado las expectativas desde el inicio, ¿verdad? Desde el momento que ustedes les matricularon la clase y se dieron una idea de lo que era legislación laboral. Espero que ya con esta sesión pues ustedes hayan logrado cumplir con esas expectativas, y si no, pues de todas maneras igual. Yo recibo esa retroalimentación porque me sirve para mejorar con futuros alumnos o con futuros grupos, y de eso se trata, ¿verdad? No hay perfección en esta vida y pues todos cometemos esos errores. Entonces, por mi parte no me queda más que agradecerles o escucharlos por si tienen algo que decir. Gracias, profesora, por su clase. A mí me gustó mucho, porque además yo no manejaba mucho estos temas. Me parece súper útil y muchas gracias por su dedicación y por enseñarnos todos los domingos. Gracias a usted, Xochitl, por ser siempre ahí leal con uno. Siempre, aunque sea las dos, estábamos las dos, pero no me dejaste solas en las clases. Igual, pues ya Francisco estuvo ya al final presente en cada sesión. Igual le agradezco, Francisco. Y ya sabes que cualquier cosa, cualquier sugerencia, también somos todo oídos, todo aceptamos, ¿ok? Gracias. Ok, muchísimas Aló, gracias. profe, Va pues, Francisco. Entonces, que profe, tengan, diga. sí, yo quería aportar algo también. Sí, Bueno, Francisco. como empezamos de un principio, bueno, usted igual ya estaba sabida, me acuerdo que yo había cursado esta clase, Ujú. pero igual nunca está de más, como usted misma me acaba de mencionar, retroalimentar, ¿verdad? Ujú. La información porque Eh, pues últimamente en lo que es el Código de Trabajo, pues no han habido reformas. Como usted lo mencionaba, se fue hace mucho tiempo, no lo han reformado mucho. Entonces yo manejaba más bastante lo que son las partes de los cálculos. O sea, al menos de lo último que hemos venido viendo en las tres últimas sesiones, que han sido cuestiones de sindicatos, le voy a ser honesto, toda esa parte yo no la he manejado. Mm, Entonces, eso es algo nuevo a mí que alimenta más un poco más el conocimiento, claro, ¿verdad? Independientemente, pues que no vaya a pertenecer a ningún tipo de organización de sindicato ni nada, pero claro, sí es bonito saberlo para estar preparado para cualquier situación que pueda. claro. Ya te estoy viendo ubicarte, Francisco, por la acera del empleador. Vos, tu sueño es estar como empleador, pero debes de manejar porque, o sea, debes de saber cuáles son esos derechos que le vas a reconocer y cuáles no, porque ellos te piden todo. Ya, ellos creen que todo es para ellos y hay límite. Ya tienen derechos el empleador como tienen ellos como trabajadores o a través de los sindicatos, y de cierta manera te sirve para poder llevar esa armonía de la que hemos estado hablando todo el día de hoy.
Sí, sí, así es. Y pues también me gustaron bastante los videos que ponían en todas las sesiones porque había muy buena información, como dice Ana, Ana ya no, Xochitl, perdón, ella no mencionaba, no conocía mucho de lo que es la legislación laboral, pero esto es muy importante saberlo, tanto como trabajador como empleador, y más un trabajador que a la hora de que lo corren o despiden o renuncian, mira que me van a pagar, mira cuánto o sea, andan buscando ayuda por un lado, por otro lado, uno lee una información, entonces uno quedan en el limbo. Así es. Entonces es importante aprenderlo. Para mí Sí, sí es muy bonita la clase de dinámica porque lleva teoría, cálculo y el que le gusta, pues le gusta. Sí. así es. Y el que no, pues tiene que aprender a fuerza por el tipo de carrera que haya elegido. Por Dios que sí. Si es Sí, administración de empresa, tienen que manejarlo obligadamente. Es contabilidad, tienen que manejarlo obligadamente y tienen otras asignaturas que refuerzan esos conocimientos o que de previo, como usted dice, ya lo aprendieron en otras que ya cursaron. Entonces es indispensable siempre, y aunque no estés estudiando una carrera, es indispensable como para conocimiento general, porque yo les decía al inicio, nosotros hacemos uso de la relación de trabajo hasta en la casa. Te buscas a alguien que te vaya a cocinar o que te vaya a limpiar y vos estás con la duda que si la tenés que inscribir al INS, si le tenés que pagar un salario mínimo, si le tenés que pagar aguinaldo, o sea, cuáles son los derechos que estás obligado a reconocer a ese trabajador que te llega solo a limpiar o que te llega solo a cocinar, porque todo depende de la modalidad contractual, de la forma de pago. Entonces, todo es importante manejar para que evitar que sea usted el llamado al Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Y sea denunciado por su trabajador o su trabajadora. Entonces, hay que mantener por lo menos actualizados esos conocimientos y evitar cometer errores innecesarios de ese tipo. Bueno, sí, bueno, nos queda más que agradecerle, pues igual por la participación. ok, ya saben que estoy siempre a la orden para cualquier duda, cualquier consulta. Siempre estoy a la disposición de ustedes y les agradezco muchísimo. Y bueno, pues les deseo al final, porque ya no tenemos ya mayor contacto. Después de esto, yo creo que ya ustedes son de ciencias económicas y ya no tienen otra clase, creo yo, de las ciencias jurídicas que vayan a cursar, y si la van a cursar, pues no siempre es el mismo docente que comparte clase con ustedes. Entonces pueden ser cualquier otra de mis colegas. De todas maneras, yo les deseo una feliz Navidad y Año Nuevo, porque ya va uno seguido del otro. Ya estamos a 5, pero cuando miremos ya estamos en la Nochebuena. Y ante todo, pues desearle lo mejor. Lo primordial es que tengamos salud, que no bajemos la guardia y sigamos siempre protegiéndonos y protegiendo a los nuestros, y no nos confiemos. Si van a salir del día de paseo, busquen lugares seguros y que no haya mucha aglomeración de personas, porque los queremos ver en salón de clase ya para el año 2022, y que todos estemos con todas las energías, toda la fuerza y sobre todo la salud para poder seguir pues con este proyecto de vida que ustedes como estudiantes tienen, y nosotros como docentes de poderlos guiar e instruir en lo que nos sea posible, pues en la parte académica. Entonces, muy agradecida y bueno, buenas Feliz noches. año, feliz Navidad, feliz año nuevo igual. Gracias, gracias. Cuídense. Buenas noches. Igualmente, Buenas a noches. ustedes, buenas noches.